La historia de John Gotti comienza en Nueva York durante la década de 1940, donde la mafia italiana, también llamada la Cosa Nostra, había reinado supremamente durante más de 2 décadas. Gotti creció en circunstancias muy inseguras en el distrito de los barrios bajos del Bronx. A menudo iba a la escuela con zapatos desparejados y ropa desgastada, y los otros niños se burlaban de él e intentaban intimidarlo. Según se entiende, nunca sintió que su padre estuviera haciendo lo necesario para ayudar a la familia o ganar lo suficiente. En este vecindario, Gotti veía quiénes eran respetados. Quienes estaban en ello eran estos hombres que rondaban por los llamados clubes sociales. Parecían mostrar dinero, tenían grandes autos y hablaban de todas las mujeres y la diversión que tenían. Así que Gotti comenzó a emularlos. Gotti era un tipo atrevido, de temperamento fuerte y bastante carismático. Tras dejar la escuela secundaria, participó en una pandilla conocida como los Fulton Rockaway Boys, que tomaban su nombre de 2 calles del vecindario. No tenía miedo de enfrentarse a la gente uno a uno con los puños. También participaba en todos estos delitos menores y al ser un chico de la calle tan duro, fue notado por los miembros de la mafia en ese vecindario. La mafia era un negocio grande, así que John Gotti y sus amigos eran contratados para trabajos específicos donde aprendieron a mentir, engañar y robar para la organización. A lo largo de los años, comenzó a acumular un impresionante historial criminal, lo que se conocía como una vasta hoja amarilla en Nueva York. Tu hoja amarilla era tu historial criminal, tu historial judicial. Eran principalmente cosas menores, pero su historial y sus trabajos ocasionales para gángsters lo colocaban en una posición para unirse a la familia criminal Gambino, siempre en busca de reclutas jóvenes que podrían convertirse en miembros de la mafia. John Gotti se involucraba cada vez más con miembros de la familia Gambino y comenzaba a realizar cada vez más tareas. Al mismo tiempo, conoce a la adolescente Victoria Di Giorgio. Se agradan mutuamente y eventualmente John y Victoria comienzan una familia, con cada hijo naciendo. La única parte desafortunada fue que Gotti no tuvo éxito en sus primeros días como criminal y definitivamente como aspirante a miembro de la mafia estadounidense. John y Victoria se casan en 1962. Durante este tiempo, Gotti continúa trabajando en pequeños empleos para la familia del crimen Gambino. También intentó trabajar en varios empleos legítimos. Trabajó como prensador en una fábrica de abrigos y también como asistente de camión, pero los viejos hábitos son difíciles de erradicar y pronto regresó a su vida delictiva. Después de cumplir 2 breves periodos en la cárcel por robo, decide que su único futuro es trabajar para la familia Gambino y se convierte en un criminal de tiempo completo. La atracción por el drama, la camaradería con amigos y el dinero rápido fueron muy atractivos para él. Así que comenzó a trabajar a tiempo completo como lo que se llama un soldado dentro de las familias criminales. Con más dinero entrando, Gotti muda a su familia a Howard Beach, un vecindario de clase media en Queens, Nueva York, donde la comunidad es principalmente italiana. Viven en una casa muy modesta. Muchas otras personas en la mafia vivían en ese vecindario y todos eran amigables. El vecindario también tenía importancia estratégica para la mafia, ya que estaba muy cerca del aeropuerto John F. Kennedy, convirtiéndose en un lugar fácil para sus actividades. El robo de mercancías, como remolques y productos de almacenes, era común a pesar de la seguridad estricta en el aeropuerto. La mafia tiene una forma astuta de evitar la detección policial. John Gotti y algunos de sus cómplices tenían amigos que trabajaban en el aeropuerto Kennedy y así se enteraban de mercancías listas para ser tomadas. Sin embargo, en 1968, el FBI lo arresta intentando robar un cargamento de vestidos de mujer. A pesar de sus problemas legales, ser arrestado y encarcelado mejora su estatus con sus superiores de la mafia. En los viejos tiempos de la mafia, demostrar lealtad y habilidades criminales, incluso pasar tiempo en prisión, era necesario para ascender en la jerarquía. El breve tiempo de Gotti en prisión le brinda la oportunidad de codearse con miembros de alto rango de la mafia. En 1972 queda en libertad condicional, regresando nuevamente a sus actividades criminales. Para principios de la década de 1970, Gotti ya conocía a Neil Dellacroce, el segundo al mando de la familia criminal Gambino. De hecho, lo consideraba como uno de sus mentores. Poco a poco, Dellacroce lo toma bajo su protección y autoriza su incorporación en una banda donde podía ser mucho más eficiente para la familia Gambino. En ese momento, Gotti no era un miembro formalmente juramentado o iniciado en la mafia. Una forma de llegar a serlo es cometer un asesinato importante para ellos o seguir órdenes
y matar a alguien para beneficio de la familia. Si te está gustando el video, no olvides seguir el canal de YouTube y dar un like a este video. Afortunadamente para Gotti, la familia Gambino tenía un trabajo importante para él. El sobrino de Carlo Gambino, Emanuel, fue secuestrado por una pandilla que secuestraba mafiosos para obtener rescates. Piden un rescate de $350.000, que Carlo paga. Como recompensa, su sobrino es asesinado. Carlo Gambino ordena la venganza, y Gotti y otros miembros de la banda son asignados para llevar a cabo ese acto de represalia. Gotti demuestra su valía al ejecutar el asesinato en mayo de 1973. Aunque Gotti y 2 miembros de su banda son arrestados al año siguiente, Gambino contrata a un conocido abogado para defenderlo, cambiando los cargos de asesinato a intento de homicidio. Gracias a esto, Gotti solo cumple 2 años de prisión. En octubre de 1976, mientras Gotti está en prisión, Carlo Gambino fallece de un ataque al corazón. Su funeral reúne a cientos de hombres de las 5 familias del crimen de Nueva York. El sucesor designado de Gambino es su primo, Paul Castellano. Ese mismo año, después de casi 2 años en prisión, John Gotti es liberado. En reconocimiento a su lealtad con la familia Gambino, la familia del crimen está lista para recibir a Gotti como miembro de pleno derecho. Necesitaban miembros de confianza y personas que siguieran órdenes, que llevaran a cabo deberes y que fueran capaces de cometer crímenes y de generar dinero. Ahora, John Gotti se convertía formalmente en el capitán, o capo, de una unidad operativa directa dentro de la familia criminal Gambino. Liderar una pandilla en una importante familia del crimen organizado en una ciudad como Nueva York es algo poderoso y atractivo, con mucho dinero y un toque de fama, fortuna y un estilo de vida audaz. Gotti y su banda de Queens, dirigidos por Neil de la Croce, representan la facción de clase trabajadora de la familia del crimen, mientras que Paul Castellano y los hombres de Brooklyn son más la mafia de cuello blanco, involucrados en la extorsión laboral, ganando dinero como tipos duros, pero utilizando también sus mentes. Castellano dirige el imperio criminal Gambino desde su mansión Fortaleza, en Staten Island. En 1978, Gotti participa en el histórico robo de Lufthansa, famoso por la película Goodfellas. El delator convertido en informante, Henry Hill, alega que en 1979, Gotti es el pistolero que mata a Tommy DeSimone, el mafioso interpretado por Joe Pesci en la película. Un evento traumático ocurrió en 1980. En marzo del año mencionado, el hijo de 12 años de John Gotti, Frank, estaba montando una minimoto justo cuando John Favara regresaba a casa del trabajo. Favara era un vecino de John Gotti. Mientras Favara conducía por la calle, Frank Gotti salió al medio de la calle en una minimoto prestada y Favara lo atropelló, matándolo. Favara dice que fue un accidente y que no vio a Frank en la calle hasta que fue demasiado tarde. Fue un evento trágico para la familia Gotti. Supuestamente, las etapas del duelo por la muerte de Frank Gotti pasaron rápidamente de la tristeza a la venganza. Poco después, John Favara comienza a recibir amenazas de una fuente desconocida, pero le dijeron que no se preocupara, que comprendían que era un accidente trágico y que no iba a pasar nada. Sin embargo, con el tiempo comenzó a preocuparse de que hubiera represalias. En ese vecindario de Howard Beach no había duda de quién era John Gotti, y eventualmente Favara decidió que era hora de mudarse. Pero Favara no escaparía a tiempo. En julio de 1980, 4 meses después de la muerte del hijo de Gotti, John Favara, de 51 años, estaba saliendo de su negocio de muebles en Long Island cuando es confrontado por varios hombres. Testigos vieron cómo varios hombres lo atacaron, lo golpearon en la cabeza y arrastraron su cuerpo hacia la parte trasera de una camioneta, la cual se alejó. El consenso fue que fue asesinado y su cuerpo fue eliminado. Algunos dicen que desapareció sin dejar rastro. Algunos informadores afirman que lo mantuvieron prisionero hasta que el jefe de la mafia regresó y lo mató con una motosierra. Otros creen que se deshicieron de su cuerpo en ácido. John Gotti solo perseguía a la gente cuando estaba relacionada con negocios o protección. Ordenaba matar a quienes se cruzaban en su camino, parecían peligrosos o podían estar relacionados con las fuerzas del orden. También consideraba las peticiones para eliminar a otros mafiosos, pero él tenía la última palabra en estas decisiones, salvo en el caso de John Favara, que estaba implicado accidentalmente en la muerte de su hijo. John Gotti tiene una coartada bastante perfecta. En ese momento estaba en Florida con su esposa.
Si John sabía que algo iba a suceder o no es dudoso, pero eligió el momento adecuado para irse a Florida. Nadie fue procesado por la muerte de John Favara. Incluso después de su muerte, Victoria Gotti cayó en una profunda depresión por la pérdida de su hijo. Estaba destrozada y tal vez incluso sufrió un colapso como resultado. Hubo intentos de quitarse la vida. Estaba inconsolable, deprimida, y se le administraron medicamentos para ayudarla a recuperarse. Los problemas familiares de John Gotti no se limitan solo a su hogar. En la familia del crimen Gambino se habían formado divisiones después de la muerte del jefe de la mafia Carlo Gambino. El segundo al mando, Neil Dellacroce, en su momento había sido pasado por alto como el próximo en la línea a favor de Paul Castellano. Esto no sentó bien a muchos en la familia Gambino, incluido John Gotti, cuya lealtad siempre había estado con Dellacroce, su mentor. Durante años, Gotti comenzó a criticar abiertamente a Castellano por ser recluso y codicioso. Señalaba que todos los capos le entregaban grandes sumas de dinero cada semana y cada mes, pero a Castellano nunca le parecía suficiente. Por su parte, Castellano siempre intentaba legitimar sus ganancias ilícitas, por lo que buscaba mantenerse al margen del negocio de los estupefacientes para evitar problemas y penas mayores. Esto preocupaba a Gotti, ya que en 1983 su hermano y su amigo Angelo Ruggiero fueron acusados de tráfico de heroína. Las conexiones de Ruggiero con Gotti se remontaban a los años 50, cuando ambos eran bravucones adolescentes en Brooklyn. Presuntamente, John Gotti, de alguna manera indirecta, también estaba involucrado junto con su hermano en el negocio de los estupefacientes. La incapacidad de Ruggiero para guardar silencio estaba a punto de meterlo en problemas con Castellano, quien había escuchado rumores de que el FBI tenía grabaciones de Ruggiero hablando sobre la venta de heroína. Castellano amenazó con ordenar la muerte de Ruggiero por violar un código de la familia mafiosa. Ahora, Gotti se encontraba en una situación complicada cuando Castellano lo presionaba para obtener las transcripciones de las grabaciones de Ruggiero y su abogado. La presión aumentó en 1984 y 1985. Justo cuando Castellano enfrentaba dos acusaciones federales, una por asociación delictiva, conspiración de asesinato, robo de autos y tráfico de drogas, y la segunda, cuando un gran jurado acusó a los jefes de las 5 familias de la mafia de Nueva York bajo una nueva ley federal, presentada como una solución perfecta contra el crimen organizado. Neil Dellacroce, el subjefe de la familia criminal Gambino y mentor de John Gotti, murió de cáncer el 2 de diciembre de 1985. Con la muerte de Dellacroce, su mayor protector, Gotti temía que Paul Castellano quisiera dar un ejemplo y ordenara su asesinato por sospechas de romper las reglas de la familia. Por su parte, Paul Castellano, tras la muerte de Dellacroce, decidió nombrar a su conductor y guardaespaldas, Thomas Bilotti, como su mano derecha, algo que no cayó bien en algunos miembros de la familia. Además, el hecho de que Castellano no asistiera al velatorio de Dellacroce fue un insulto para la familia de Dellacroce y sus seguidores. Peor aún, Paul Castellano también dio la orden de dispersar a la pandilla de Gotti, asignando a algunos miembros a diferentes grupos, lo que llevó a Gotti a creer que algunos de sus hombres podrían ser eliminados. Gotti se dio cuenta de que ya no tenía un protector dentro de la familia y que necesitaba actuar antes de que Castellano ordenara su asesinato y el de sus amigos. En la mente de John Gotti, la situación era clara: matar o ser asesinado. Gotti no planeaba llevar a cabo el golpe solo, consciente de que asesinar al jefe de una familia del crimen no era tarea para un solo hombre, por muy valiente que fuera. Uno de los primeros hombres a los que Gotti pidió ayuda fue Salvatore Sammy Gravano, leal a Castellano, pero Gotti creía que podía ganarse su lealtad. Gravano, viendo un futuro más prometedor junto a Gotti, aceptó ayudar a deshacerse de Castellano. Aquí tienes el texto corregido y mejorado. Paul Castellano, una figura poderosa e influyente que había dirigido la organización durante años, había molestado a muchos dentro de la familia, incluido Gotti, por la forma en que manejaba sus negocios. Castellano estaba más involucrado en delitos no violentos y quería mantenerse alejado de los asuntos tradicionales del crimen organizado, lo que causó fricciones entre el grupo. Gotti, junto con una facción de leales, creía que el liderazgo de Castellano estaba debilitando a la familia y poniendo en peligro sus vidas. Lo veían desconectado de las calles y de los valores fundamentales de la organización. Las ambiciones y el deseo de poder de Gotti no hicieron más que alimentar la creciente disensión. A medida que las tensiones seguían aumentando,
Gotti hizo un movimiento audaz y atrevido. Asesinó a Castellano. El asesinato tuvo lugar el 16 de diciembre de 1985, a las puertas del restaurante Sparks Steakhouse en Manhattan. El golpe fue meticulosamente planeado y ejecutado. Gotti, junto con sus socios de confianza, orquestó cuidadosamente el asesinato para asegurar su éxito. El ataque fue llevado a cabo por un equipo de pistoleros que tendió una emboscada a Castellano y a su subjefe, Thomas Bilotti, cuando llegaban al lujoso restaurante. 4 hombres esperaban afuera, vestidos con gabardinas y sombreros similares para confundir a cualquier testigo o sistema de seguridad. John Gotti y Sammy Gravano estaban estacionados en una esquina cercana, observando la escena mientras Castellano llegaba y se estacionaba frente al restaurante. El equipo de ataque tomó posiciones, y cuando Castellano llegó, los 4 tiradores abrieron fuego, matando instantáneamente a Castellano y a su guardaespaldas, Thomas Bilotti. En las caóticas secuelas del audaz asesinato, los peatones aterrorizados corrieron para refugiarse, pasando junto a los cuerpos ensangrentados. Después del ataque, Gravano condujo de regreso a su oficina y el resto del equipo también regresó a casa. La ciudad de Nueva York quedó conmocionada por la audacia de los asesinatos en plena calle. Fue un claro mensaje al resto de la mafia de que Gotti era una fuerza a tener en cuenta. El asesinato de Castellano no solo eliminó a un rival, sino que también consolidó la posición de Gotti como el nuevo jefe de la familia Gambino. Pocos días antes de que finalizara 1985, Gotti fue formalmente elegido jefe de la familia criminal Gambino. Esto marcó el inicio de una nueva era en la historia de la mafia, la era del elegante y apuesto John Gotti. De la noche a la mañana, se convirtió en el líder y padrino de una de las familias criminales más grandes e importantes de Estados Unidos. Gotti pasó de ser un chico pobre del Bronx a convertirse en el elegante rey de Nueva York. Heredó un imperio enormemente rentable, con operaciones ilegales que generaban aproximadamente $500 millones al año. Desde su sede en la calle Mulberry, en Manhattan, controlaba una amplia variedad de actividades, que iban desde la distribución de mariscos y carne hasta la construcción, camiones en el distrito de la moda de Manhattan y la recogida privada de basura. Durante el reinado de Gotti, el FBI estimaba que numerosos asesinatos se cometieron bajo sus órdenes, siendo 3 de las víctimas miembros de la familia Gambino. Su ganancia personal se calculaba entre 5 y 12 millones de dólares al año. Con esta riqueza extravagante, Gotti transformó su guardarropa, dejando atrás los días en los que llevaba prendas desgastadas. Con una infancia marcada por la pobreza, incluyendo zapatos desparejados, su ascenso en la mafia le permitió adoptar un estilo de vida ostentoso. Vestía trajes italianos caros, siempre bien afeitado y con un aspecto impecable, lo que le valió el apodo de Dapper Don, debido a su elegancia, que incluía trajes de seda a medida, abrigos de lana de camello y corbatas pintadas a mano. Gotti era muy consciente de su buen aspecto y cuidaba mucho su apariencia. La riqueza de Gotti también le permitió alimentar su adicción al juego. Descrito como un jugador compulsivo, se enfadaba por las pérdidas, llegando a apostar grandes sumas en eventos como partidos de fútbol, mostrando una actitud impulsiva. Como nuevo jefe, Gotti implementó cambios radicales que, a la postre, contribuirían a su caída. Nombró a Frank De Zico como el nuevo subjefe de la familia y elevó a Sammy Gravano al rango de capo. Además, exigió que sus capos se reunieran semanalmente en el club designado en la calle Mulberry y que le rindieran cuentas. En enero de 1986, Gotti se enfrentó a su primer juicio en Brooklyn. Ante los reporteros, respondió con agudeza a las preguntas sobre si era el jefe de la familia criminal y si había matado a Paul Castellano. Gotti adoptó con orgullo el título de Don Teflon, destacando por su elegancia en el vestir y su aparente comodidad frente a las cámaras de noticias. Inicialmente, la etiqueta se percibió como una broma, ya que algunos pensaban que Gotti se vestía como en las películas de El Padrino, en lugar de basarse en la realidad de cómo se vestían los mafiosos. Sin embargo, la confianza de Gotti crecía con cada victoria. Su primer triunfo legal como jefe de la familia Gambino llegó en marzo de 1986, cuando fue acusado de agredir a un hombre durante una disputa en 1984. Sin embargo, cuando la víctima testificó, declaró que no recordaba quién lo había golpeado. Aparentemente consumido por el temor, el hombre decidió no testificar contra Gotti, lo que consolidó aún más su reputación como un gángster temido. Gotti no tuvo mucho tiempo para disfrutar de esta primera victoria, ya que unos meses después ocurrió un desastre.
Una potente bomba colocada en el automóvil de su subjefe, Frank De Zico, lo mató. Gotti afirmó ante sus hombres y la policía que no tenía idea de quién lo había hecho ni por qué. La verdadera sorpresa fue que Frank De Zico no era el objetivo real. El blanco era John Gotti. El jefe de la familia criminal genovese, Vincent Chin Gigante, tenía una vendetta personal contra Gotti por eliminar a Castellano sin el permiso de otros jefes de familias criminales. A pesar de la amenaza de otras familias, lo que más preocupaba a Gotti no era la mafia, sino el gobierno federal, que estaba decidido a armar un caso en su contra de cualquier manera posible. Gotti volvería a los tribunales y la fiscalía basó su caso en gran medida en el testimonio de criminales que hicieron acuerdos para reducir sus condenas. El abogado defensor de Gotti, conocido por su comportamiento escandaloso en la corte, aprovechó la oportunidad para socavar la credibilidad de los testigos del gobierno. El 13 de marzo de 1987, el jurado absolvió a Gotti de todos los cargos. Aunque la absolución sorprendió a muchos, surgieron rumores de que al menos uno de los miembros del jurado había recibido dinero para votar a favor de Gotti. Años después, Sammy Gravano testificó que él mismo canalizó $60.000 a uno de los jurados. Aunque enfrentó múltiples juicios, Gotti fue absuelto en 2 ocasiones más, ganándose el título de Don de Teflón. Esto se atribuye, en parte, a jurados que fueron sobornados, pero Gotti continuaba desafiando a las autoridades al presentarse como un simple empresario de fontanería. Desafió abiertamente a la ley, alegando ser un hombre de negocios sencillo, ofreciendo café a los agentes y periodistas que lo seguían, posando para fotos y mostrándose siempre desafiante. Su actitud y comportamiento ante la prensa, combinados con la falta de evidencia sólida, evitaron que fuera condenado. John Gotti ascendió al puesto de jefe de la familia criminal Gambino y con este nuevo poder se convirtió en un personaje influyente, capaz de solucionar problemas con un simple chasquido de dedos. Bajo su mando, la vigilancia del FBI se intensificó, ya que lo consideraban implicado en los asesinatos de Paul Castellano y Thomas Bilotti, aunque aún no tenían pruebas contundentes. Tras el desastre de los primeros juicios federales, los investigadores se propusieron construir un caso sólido. Su objetivo era desarrollar informantes cercanos a Gotti y utilizar la información proporcionada por estos para colocar micrófonos ocultos donde Gotti pudiera discutir la ejecución de crímenes. Con Gotti ahora al mando de la familia Gambino, el FBI incrementó la vigilancia y la recolección de pruebas a lo largo de 1987 y 1988. Aunque los investigadores recopilaban pruebas lentamente, Gotti se convirtió en una sensación en Nueva York. Mientras tanto, disfrutaba de la atención pública y se ganaba la simpatía de muchos neoyorquinos. Parte de la sociedad parecía celebrar su comportamiento y su estilo de vida extravagante. La defensa de Gotti sostenía que, aunque su actitud era diferente a lo que las autoridades querían, eso no lo convertía en un criminal. Lo que Gotti desconocía era que los investigadores estaban cada vez más cerca de penetrar el corazón de su operación. En el verano de 1989, el FBI finalmente obtuvo órdenes judiciales secretas que permitieron a los agentes colocar micrófonos ocultos en el Club Social, lugar donde se realizaban sus reuniones. Sin embargo, un informante reveló que Gotti y varios de sus lugartenientes se reunían regularmente en un apartamento 2 pisos arriba del club, al cual accedían a través de unas escaleras internas que conectaban ambos lugares. El dispositivo colocado en ese apartamento fue un movimiento audaz y exitoso para las autoridades, proporcionando la evidencia necesaria para perseguir a John Gotti. Esta evidencia consistía en grabaciones de las propias palabras de Gotti durante 5 reuniones en el apartamento, siendo la más productiva la del 12 de diciembre de 1989. Durante esa reunión, los agentes escuchan a Gotti criticar a Sammy Gravano, quien no estaba presente para defenderse, y expresar preocupación sobre la independencia de Gravano en sus diversos negocios ilegales. Además, Gotti comete un error fatal al hablar abiertamente sobre asesinatos. Las conversaciones sobre la eliminación de 2 asociados de la familia Gambino proporcionaron a los investigadores la prueba crucial que necesitaban para acusar a John Gotti. Al analizar las grabaciones, el FBI obtuvo acceso directo a las palabras de Gotti, donde él mismo hablaba de matar personas, lo que confirmó su culpabilidad y convirtió sus propias palabras en un testimonio incriminatorio. La situación llega a su punto crítico el 11 de diciembre de 1990.
cuando agentes del FBI arrestan a John Gotti y Sammy Gravano. Las acusaciones contra ambos incluyen conspiración para asesinato, soborno, extorsión, juego ilegal, usura, obstrucción de la justicia y fraude fiscal. Los agentes llevan a un impecablemente vestido Gotti, esposado y con un arma, frente a los reporteros. Esa misma noche, John Gotti enfrenta su desafío más grande. Tras el arresto, Gotti no muestra signos de angustia, quizás confiado en que, una vez más, vencería los cargos federales. Sin embargo, en la audiencia, los fiscales reproducen cintas grabadas de conversaciones de Gotti en el apartamento, incluida la cinta donde Gotti critica a Sammy, llamándolo un monstruo de ojos verdes y un pequeño avaro. Al escucharlas, Gotti trata de agacharse bajo la mesa, avergonzado, mientras Gravano se muestra visiblemente enojado. La bravuconería de Gotti en la sala de audiencias, sumada a sus 3 absoluciones anteriores, no se comparan con el daño que Sammy Gravano está a punto de causar. Después de escuchar las cintas, Gravano se preocupa de que Gotti intente culparlo por los asesinatos, por lo que envía un mensaje a las autoridades expresando su deseo de colaborar. Al principio, hubo preocupaciones de que esto podría ser una trampa, que Gravano hubiera recibido órdenes o incluso que se ofreciera como sacrificio para salvar a Gotti de los asesinatos. Pero la realidad es que Sammy Gravano no estaba dispuesto a cargar con la culpa de John Gotti después de lo que había escuchado. Gravano acepta un trato con los fiscales que le exige contar todo lo que sabe sobre su propia participación y la de Gotti en los crímenes mencionados, además de testificar contra otros mafiosos en el futuro. A cambio, el gobierno acordó escribir una carta al juez destacando su cooperación. En octubre de 1991, Sammy Gravano se convierte en lo que la mafia más desprecia, un soplón. Después de ser separado de la celda que compartía con Gotti, Gravano habla y proporciona una cantidad significativa de información. Admite haber participado en 19 asesinatos y describe en detalle cómo él y Gotti planearon y llevaron a cabo varios de esos crímenes, incluido el asesinato del jefe de la familia Gambino, Paul Castellano. Con el juicio programado para principios de 1992, los fiscales habían aprendido la lección para evitar un posible soborno del jurado. Mantuvieron a los miembros anónimos y aislados. Además, lograron que el juez declarara a los abogados de Gotti como asesores internos, lo que les impidió defenderlo. Los fiscales reprodujeron una conversación en la que Gotti menciona que podría ir a prisión, y se escucha a Gotti preguntarle a Gravano qué planea hacer si eso sucede. En otra cinta, Gotti defiende apasionadamente su estilo de vida en la mafia, su vida en la Cosa Nostra. Pero esos comentarios son moderados en comparación con la cinta en la que Gotti habla sobre ordenar el ataque a un asociado de la familia Gambino. Sin embargo, los fiscales apenas estaban comenzando. Sammy Gravano hace su sorpresiva aparición. El segundo al mando de Gotti comparte todo sobre el asesinato de Castellano. Su testimonio fue preciso, convincente y fascinante, dejando a la audiencia atónita. La credibilidad del testimonio de Gravano, junto con las grabaciones, fue abrumadora. El 2 de abril de 1992, un juez condena a Gotti a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Hubo muchas críticas hacia el FBI y el gobierno federal por acusar injustamente a John Gotti. En algunos vecindarios italoamericanos había quienes lo veían como una figura perseguida. A Gotti le gustaba pensar que había hecho mucho por el vecindario, donando dinero a iglesias y hospitales, creando la imagen de un Robin Hood benevolente. Gotti se benefició de esta percepción equivocada, ya que estas personas no comprendían su verdadera naturaleza como un asesino despiadado en lugar de un humanitario. John Gotti fue encarcelado en una prisión de máxima seguridad, donde pasaba la mayoría de sus días encerrado durante 22 a 23 horas diarias. Mientras cumplía su cadena perpetua en prisión, John Gotti se enfrentó a numerosos retos tanto físicos como emocionales. Cuando puso un pie en la penitenciaría federal de Marion, Illinois, se enfrentó inmediatamente a la dura realidad de su nueva vida entre rejas. El famoso mafioso se había forjado una reputación por sus actividades delictivas y su habilidad para eludir las condenas, pero ahora se encontraba en un lugar que pondría a prueba su resistencia y desafiaría su influencia. La celda de Gotti era un espacio pequeño y estrecho. Constaba de una cama de cemento, un colchón delgado, un televisor en blanco y negro, una radio y un lavabo e inodoro de acero inoxidable. Estas comodidades básicas
Eran todo lo que tenía para hacer su estancia en la cárcel algo soportable. Pasaba la mayor parte del tiempo confinado entre las 4 paredes de su celda, con solo 1 hora diaria de ejercicio en solitario. Este tiempo de ejercicio era crucial para Gotti, ya que le proporcionaba un breve respiro de la monotonía de su celda. Las comidas se servían directamente en su celda, y la comida distaba mucho de ser gourmet. Gotti tenía que conformarse con las comidas sencillas y, a menudo, poco apetitosas que le servían. Las autoridades de la prisión se aseguraban de que tuviera suficiente sustento para sobrevivir, pero su dieta no era lujosa ni indulgente. Las interacciones de Gotti con otros presos eran mínimas. El estricto confinamiento de la penitenciaría de Marion significaba que tenía un contacto limitado con el mundo exterior, incluidos sus compañeros de prisión. Este aislamiento era una medida deliberada para evitar cualquier actividad o comunicación ilegal dentro de los muros de la prisión. A pesar del contacto limitado, la reputación de Gotti como jefe de la mafia le precedía. Tanto los reclusos como los guardias conocían su historial delictivo y el poder que llegó a ostentar. Esto le granjeaba cierto respeto y temor, pero no le eximía de las normas y reglamentos que regían la vida en la prisión. La vigilancia y el escrutinio eran compañeros constantes de Gotti. Las autoridades penitenciarias estaban decididas a impedir cualquier actividad ilegal dentro de sus muros, y Gotti estaba bajo vigilancia constante. Se vigilaba cada movimiento que hacía y se analizaba cada palabra que pronunciaba. Este nivel de escrutinio dificultaba a Gotti mantener cualquier atisbo de control o influencia. A pesar de las dificultades, Gotti consiguió adaptarse y sobrevivir. Aprovechó su estancia en la cárcel para reflexionar sobre su vida y sus actos. Sabía que sus días de dirigir un imperio criminal habían terminado, pero eso no significaba que no pudiera ejercer cierto nivel de control entre rejas. Mientras estaba entre rejas, también tuvo un encuentro con un hombre llamado Walter Johnson. Johnson cumplía una condena de 10 años por atraco a un banco. Poco podía imaginar que su estancia entre rejas daría un giro inesperado y le llevaría a un sorprendente encuentro con uno de los nombres más temidos de Lampa, John Gotti. Gotti se había forjado una reputación que infundía temor, pero se encontró en el extremo receptor de un brutal asalto. El motivo del ataque de Johnson a Gotti sigue siendo un misterio. Algunos especulan con que se trató de una venganza personal, mientras que otros creen que fue un juego de poder entre los muros de la prisión. Sea cual sea el motivo, la audacia y el descaro de Johnson al atacar a una figura de tan alto nivel dejó a todo el mundo estupefacto. Era un mensaje claro de que nadie estaba a salvo, ni siquiera los que estaban en la cima de la jerarquía criminal. En 1998, su salud sufrió un grave revés cuando le diagnosticaron cáncer de garganta y le extirparon un tumor en un hospital penitenciario federal en Springfield. Su historial de fumar, especialmente cigarros, contribuyó al desarrollo del cáncer, que finalmente se extendió. El diagnóstico fue un golpe devastador para Gotti, sobre todo porque tuvo que enfrentarse a su mortalidad entre rejas. Finalmente, el 10 de junio del año 2002, John Gotti falleció a la edad de 61 años. En el funeral de John Gotti se observaron numerosos vehículos con flores y la comitiva estaba compuesta por más de 70 limusinas. La procesión recorrió Queens, pasando por los lugares favoritos de Gotti, y fue una de las procesiones fúnebres más largas registradas. La esposa de Gotti, Victoria, y sus 4 hijos continúan afirmando que Gotti fue un esposo y padre maravilloso y que no merecía el castigo que recibió. Victoria evita hablar sobre la parte criminal de su vida, centrándose en alabar a su familia. La gente sigue fascinada por el legado del padrino de los medios a través de películas, televisión y libros. La película llamada Gotti presenta a John Travolta en el papel de Gotti, y John Gotti Jr. asesoró en la producción. Si no la has visto, te recomiendo verla. Si te ha gustado el contenido, no olvides seguir el canal de YouTube, dar un like a este video y escribir en los comentarios qué mejorarías para el próximo video. Nos vemos en la próxima.